Continuamos en Mega Noticias Debate. Esta tarde nos acompañan la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, la doctora Vanessa Cárdenas, analista internacional de la Universidad Finis Terre, y les agradezco que estén con nosotros. Vanessa, Aribel, gracias por estar aquí para explicarnos lo que está pasando en Ecuador, una jornada de violencia, una jornada en donde el crimen organizado tomó las instalaciones de una televisora mientras ocurría una transmisión en vivo de un espacio noticioso, también en las instalaciones de una universidad, un hospital, calles. El presidente joven de 36 años, Noboa, que acaba de asumir en noviembre pasado, metió al ejército a combatir a estos criminales, y hemos escuchado y leído que todo se debe a la influencia e incidencia de cárteles mexicanos. Vanessa, ¿qué tiene que ver esto con los cárteles de México, particularmente con el cártel Jalisco Nueva Generación y con el cártel de los Chapitos? Vanessa, gracias, buenas tardes, me gustaría iniciar contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos, Aribel y a todos los que nos acompañan. Pues si hay algo organizado en la región, Juan Carlos, es el crimen, desafortunadamente. Y bueno, Ecuador pasó de ser uno de los países más tranquilos a estar hoy en la lista de los países más violentos del mundo, uno de los 3 más violentos de América Latina, en cuestión de muy poco tiempo. Y eso tiene que ver con 2 coyunturas, que es el cambio en las políticas de seguridad, la falta de presupuesto, la falta de voluntad política para tomarse en serio la seguridad y de una estrategia coordinada. Y por otro lado también el cambio en la geopolítica del narcotráfico, en la geoeconomía del narcotráfico, ¿no? Que ha tomado las rutas ya no solamente para pasar aquello que se compraba por parte del crimen organizado ecuatoriano en Colombia y se pasaba hacia Estados Unidos o hacia Europa o se le vendía a los cárteles mexicanos, sino que hoy son puertos que han intensificado su cantidad de movimientos para la recepción de precursores o para la exportación de drogas, debido también al aumento de patrullaje en el Pacífico de Estados Unidos, en las costas mexicanas, para evitar el incremento de fentanilo. Entonces, de ser solamente una ruta, hoy se ha convertido en ser puertos muy, muy importantes, porque están teniendo gran parte del movimiento que no se puede llevar a cabo en otros países de Centroamérica y en México, que se han ido desplazando hacia Ecuador, hacia Bolivia, hacia el mismo Chile, incluso donde yo me encuentro, o sea, han cambiado. Entonces, hoy por hoy son rutas de almacenaje y también de tráfico, donde esta disputa en los cárteles locales, que finalmente son los 2 grandes, los choneros, que han sido históricamente amigos o aliados del cártel de Sinaloa, contra esta nueva pandilla que son los Lobos, que incluso ha generado alianzas con otras 2 más y que se llaman también la Nueva Generación, haciendo alusión a sus vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, el pleito o la lucha por los territorios entre cárteles locales, pues también viene por la lucha entre los cárteles transnacionales, y no solamente los mexicanos, sino también tenemos ahí al Frente Oliveiro de Colombia, que también es un importante aliado de los choneros. Entonces, lo que vemos a nivel local también en México, lo que vemos a nivel local en Ecuador, pues se ha trasladado al ámbito transnacional, donde hay un gran, gran negocio. Sí, doctora Aribel Contreras, la delincuencia está tan bien organizada en nuestro país que nos damos el lujo de exportar a Sudamérica a organizaciones criminales. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto poder estar aquí contigo, con todo tu auditorio, y un gusto poder coincidir con Vanessa. Sin duda estamos visualizando cómo es que lo que es el crimen organizado, Juan Carlos, ya es transnacional. Estos músculos que comienzan a diversificarse como tentáculos, pues es un negocio de alto rendimiento, pero esto no se daría si no existiera por el otro lado la corrupción de cuello blanco y también gobiernos
que han establecido alianzas con tal de permanecer o de llegar al poder. Es decir, en el caso particular de Ecuador, sabemos por la historia que el correísmo, es decir, la época de Rafael Correa en Ecuador, pues trazó el hecho de que Ecuador fuera parte de estas nuevas rutas de América Latina y el Caribe para el crimen organizado, gracias a este acercamiento que los más altos mandos dieron. Cuando llega Lenín Moreno y posteriormente Guillermo Lasso, pues intentaron desmantelar algunos grupos, pero al final del camino el músculo estaba tan crecido que es por eso que hoy ya se habla de 22 organizaciones criminales que el día de ayer el presidente Noboa pues ya declaró como organizaciones terroristas. No podemos olvidar de igual manera que de acuerdo a Inside Crime, Ecuador pasó del año 2021 al año 2022 a un crecimiento dentro de su tasa de homicidios de un 25%. Se convirtió en uno de los países más violentos de América Latina y el Caribe durante el año 2022, algo que en 2023 se agudizó. De ahí que recordaremos que cuando Guillermo Lasso hace esta muerte cruzada en su país, es decir, se cobija por la Constitución de disolver la Asamblea General para convocar elecciones anticipadas, derivado a que él prefería hacer esto antes de ser destituido en un juicio político que lo apuntaba a malversación de fondos. Por eso dije lo anterior. Entonces, recordaremos también que el gran candidato que le apostaba a ocupar la silla presidencial era Fernando Villavicencio, que perdió la vida en manos justamente de uno de los tantos grupos de crimen organizado. Entonces, esto ya es una espiral que viene cargando al interior del país, que por supuesto que contamina, intoxica a los países vecinos y a la región, pero al final de cuentas, Juan Carlos, vemos como muchos países se están convirtiendo en narcoestados porque prefieren los gobiernos hacer estas alianzas con tal de que, por un lado, les permitan operar las plazas y por el otro lado, les garanticen proteger y blindar los votos a favor del oficialismo. Entonces, esto es mucho más complejo que nada más apuntar a, de un lado, echarle la culpa al crimen organizado de México cuando no visualizamos los personajes políticos al interior de Ecuador que ahora sí que se catapultó el día de ayer. Sí, ¿y qué tanto este clima de inseguridad que está viviendo Ecuador, Vanessa, es consecuencia de las numerosas crisis políticas que ha tenido este país? Bueno, ahorita ya hablaban de la muerte cruzada, lo que pasó con el presidente Lasso, cuando se disolvió el Congreso, se convocó a nuevas elecciones, iba a ser juzgado, lo iban a sacar. Y para evitar esto hizo uso de esta medida constitucional en Ecuador. Pero ¿qué tanto este clima de inseguridad ha sido consecuencia de la crisis política? Mira, Juan Carlos, es evidente que para que haya ya estos niveles, ¿no? Tiene que haber una crisis institucional. Este tipo de bandas criminales pueden florecer y pueden crecer cuando hay problemas estructurales en el Estado, ¿no? Como decía Aribel, permean a través de la corrupción las estructuras políticas e incluso las estructuras militares. Hace muy poco tiempo se estaba discutiendo en Ecuador el caso de los narcogenerales, ¿no? Estos altos líderes, tanto de la policía como del ejército, acusados de corrupción. O sea, una constante, ¿no? Que se ha tenido. Entonces, esta crisis política, pues también se traduce en oportunidad para el crimen organizado, ¿no? Para infiltrarse, para operar desde ahí y bien importante, cómo se han ido encumbrando en las prisiones, la falta del Estado de Derecho y la falta de abandono de ciertos espacios, y hablo no solamente de los espacios cívicos y de los espacios políticos, sino de los espacios físicos que van desde un parque, desde una cancha de fútbol,
hasta espacios como son las prisiones. Tenemos repetidamente en América Latina grandes bandas que operan, es decir, las prisiones hoy son como el corporativo, son centros neurálgicos desde los cuales se planean las operaciones del crimen organizado y donde se capacita a pequeños delincuentes para que cuando salen, en lugar de salir reformados, salgan capacitados para ser parte de estos crímenes. Lo vimos, por ejemplo, con el desmantelamiento de la cárcel de donde operaba el Tren de Aragua en Venezuela, lo vemos constantemente en México, ¿no? Cárceles con casinos, con zoológicos, donde entra todo, droga, teléfonos, armas. Y ese es el caso también de Ecuador, donde en las cárceles se han dado estos focos rojos de enfrentamientos entre pandillas por el control de la prisión, no con la policía, entre las bandas, ¿no? ¿Por qué? Porque la prisión es el centro de operaciones y desde ahí se controla gran parte del negocio. Entonces, hay un abandono del Estado, ¿no? Hay una ausencia del poder político, hay una vulnerabilidad institucional. Y también hay que decirlo, ¿no? Faltas de políticas públicas de integración para evitar estos brechas económicas que dejan a una gran parte de la población joven vulnerable a ser captada por estos grupos delincuenciales. ¿Cómo ha gestionado el presidente Noboa de 36 años? Recalco la edad porque es muy joven para ser presidente, y cómo ha gestionado esta crisis de inseguridad, Aribel. Sin duda alguna, Noboa va a pasar a la historia no solo como el presidente más joven de su país, sino el que recibió a un país en cenizas, pulverizado, con un nivel de corrupción terrible. Imagínate, de acuerdo a Transparencia Internacional, Ecuador está en la posición 101 de 180 países evaluados, donde uno es el más transparente y 180 el más corrupto, con un Estado de Derecho también minado, como bien lo decía Vanessa, de acuerdo al índice de lo que es Estado de Derecho de World Justice Project. Ecuador está en una posición 96. Entonces, estamos viendo que este presidente le tocó recibir una bola de fuego y donde el día de ayer pues tenía que probar su capacidad de poder ejecutivo, pero también cumplir lo que le prometió a los ecuatorianos, que era apostarle a la seguridad. Entonces vemos que él, en este mensaje a la nación que mandó ayer, fue muy claro y contundente de que no va a haber impunidad, tolerancia cero, y que todas las personas o grupos criminales que están cometiendo actos terroristas van a tener que pagarlo. Sin embargo, algo interesante también a destacar, Juan Carlos, por parte de Noboa, es que cuando ayer categoriza a estos grupos criminales como organizaciones terroristas, la gente se preguntará, bueno, ¿y eso qué tiene o en qué cambia este estatus? Y yo creo que no debemos de perder de vista a Estados Unidos. Es posible que más adelante Ecuador considere, el presidente Noboa, es recibir o no la oferta de Estados Unidos para combatir el crimen organizado, porque ya están rebasadas las autoridades y las instituciones. El ejército y las fuerzas policiales ayer se vieron más que rebasadas. A mí me llamó mucho la atención cómo es que no había información de inteligencia proveída por Ecuador, o bien que Washington les hubiera alertado de que esto pudiera haber sucedido. La toma de la televisora a una universidad pública en Ecuador muestra la incapacidad de afrontar esto porque no sabían, los agarraron por sorpresa. Entonces creo yo que a pesar de que este presidente únicamente le tocará gobernar 18 meses, porque recordaremos que él solamente cumplirá el periodo de Guillermo Lasso y se tendrán que convocar a nuevas elecciones, pues tiene pocos meses, pero es la oportunidad de oro. Él en esta propuesta y esta visión de centroizquierda, donde le apostaba a justamente tratar de balancear lo que proponía la candidata Rafael Correa, Luisa, pero también lo que proponía la derecha, pues él en esta visión de unir visiones, pues le apostaba a un país que pudiera pacificarse. Entonces aquí el gran ganador, ¿quién es?
Pues yo te diría que Bukele, porque el día de ayer se muestra cómo es que el modelo Bukele de El Salvador pudiera llegar ahora a considerarse, adaptarse a otras naciones que no lo habían pensado, pero que hoy en día sí se pone sobre la mesa la posibilidad que esta estrategia de mano dura de las megacárceles para llevar a todos los miembros de pandillas y del crimen organizado a estar contenidos, pues no es tan mala idea para muchos políticos. Así que estaremos viendo que en este año electoral en América Latina puede ser que este tema sea crucial a comparación del tema económico, Juan Carlos. Vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Estamos hablando sobre la crisis de inseguridad en Ecuador con la doctora Aribel Contreras Suárez y con la doctora Vanessa Cárdenas. Mega Noticias de Debate. En 2 minutos continuamos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. La violencia escaló en Ecuador, un grupo de encapuchados armados con fusiles, machetes e incluso granadas tomando las instalaciones de TC Televisión de Guayaquil. Las imágenes son realmente impactantes, se observa cómo los delincuentes apuntan la cabeza a uno de los conductores, quien se pone de rodillas y pide a la policía que se retire. Al fondo se observan otros miembros de la televisora sentados y con la cabeza baja frente a la amenaza de los encapuchados. En otro video captado por una de las cámaras que estaba al aire, se ve cómo los trabajadores del canal son golpeados. Horas después se dieron a conocer imágenes del momento en que elementos de la Policía Nacional de aquel país realiza la detención de los civiles armados que retuvieron a personal de la televisora. Los rehenes fueron liberados y algunos de los agresores detenidos. Fueron momentos de terror los que se vivieron al escuchar detonaciones de explosivos, cruces de balas entre la policía y los delincuentes que finalmente se dieron y se entregaron, viendo que eran en menor número. La policía superaba en número a los delincuentes. No queremos que esto se repita en Ecuador, no queremos que esto se repita. Yo creo que es momento de unirnos mucho más que nunca, porque créanme,
necesitamos la paz que requerimos los ecuatorianos. Necesitamos paz para salir de todo esto. Unidos todos. Población, policía, Fuerzas Armadas, el gobierno, asambleístas, todos. En redes sociales quedó captado el momento donde decenas de personas corren despavoridas para resguardarse luego de que grupos armados dispararon contra una estación del metro en Guayaquil, sin que se reporten muertos o lesionados. Hace unos minutos el almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, anunció que todo grupo terrorista identificado en el decreto del presidente Noboa se ha convertido en un objetivo militar en Ecuador. La reciente violencia en Ecuador podría desestabilizar la región, ya que como otros países comparten diversos problemas que generan esta violencia, señala Stephanie Genaro, experta en temas de geopolítica, en entrevista con Mega Noticias. Continuamos con la mesa de conversación en Mega Noticias Debate. La doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, la doctora Vanessa Cárdenas, analista internacional de la Universidad Finis Terre, y imposible no acordarse del culiacanazo, Ana Vanessa, cuando el hijo del Chapo Guzmán fue capturado y posteriormente liberado ante la amenaza del cártel de Sinaloa de tomar represalias contra la población militar, contra la población civil y con temas de obstrucción de vías de comunicación, en fin. Luego vino el Culiacanazo 2.0, donde ya se pudo detener al hijo del Chapo Guzmán, ya sin los efectos del primer Culiacanazo. Pero lo que vimos en Ecuador, pues casi, peor que el Culiacanazo en Ecuador. ¿Qué situaciones similares hay entre un evento, el de Culiacán, y el de Ecuador? Porque hay quienes aseveran que esta reacción del crimen organizado en Ecuador se debe a la fuga de José Adolfo Macías, alias El Fito, a quienes algunos ubican como el Chapo del Ecuador, un personaje así tipo Chapo Guzmán de México, pero como el Chapo del Ecuador. Así es, y no es un evento aislado tampoco en Ecuador. Ya había existido casos de detenciones de líderes de estas organizaciones criminales en los cuales sus partidarios hacían desórdenes, amenazaban a las autoridades, a las policías. Así que vemos de manera reiterada que en todos los estados en los cuales las policías y el Estado de Derecho han sido superados, bueno, pues los miembros de estos grupos presionan a las autoridades, tienen las herramientas para generar caos, para generar presión sobre el Estado y lograr dar un escarmiento, digamos, a las autoridades cuando hacen estas detenciones. En el caso de México, bueno, pues llegamos incluso a liberarlos. Acá, bueno, pues se escapó, y no solamente el Fito, el líder de los choneros, y es muy importante esta figura porque logró reagrupar a los choneros después de un momento en que habían estado pues a la deriva con la muerte de Zambrano, uno de sus ex líderes de los más importantes, y que cuando muere incluso pierden territorios y pierden presencia, y es cuando empiezan los lobos a tomar la delantera como uno de los grupos rivales o el más importante de los choneros, quitándole incluso algunos territorios. Entonces, no solamente se escapó en estos días el Fito, sino también el Salvaje, un personaje importante de los lobos. Entonces, ahí nos habla del desastre, Juan Carlos, que son las prisiones en estos países, y de la capacidad que tiene el crimen organizado de sentirse un actor asimétrico a pesar de tener un uso ilegítimo de la fuerza, y de poderse presentar de tú a tú y amenazar para romper las leyes y el orden público a gobiernos que parecen asustados, Juan Carlos, más allá de la corrupción que hay ya de las autoridades, que en gran parte son
parte del negocio, que están en el reparto de utilidades de estos crímenes organizados, pues se sienten menos, ¿no? O sea, sienten que la capacitación de sus aparatos de seguridad pública está muy por debajo, e incluso el armamento de aquellos que tienen hoy estos grupos. ¿Qué pretenden los grupos criminales, doctora Aribel Contreras, al hacer esta demostración de fuerza, tomar una televisora, atacar el metro, ingresar, asaltar la universidad pública, bloquear las calles, en fin? ¿Qué es lo que pretende el crimen organizado con este tipo de eventos? Sin duda alguna, Juan Carlos, es una manera desafiante frente a quien está en el poder, ¿no? Son estos mensajes implícitos de una manera explícita muy burda, sin duda alguna, pero estamos en un escenario en donde la coyuntura internacional y más los temas locales generan el escenario de la tormenta perfecta para buscar un detonante, como es la fuga de estos dos capos el fin de semana, y entonces hacer muy explosivo algo que se ha venido generando como si fuera una olla express. Entonces, ahora lo interesante va a ser qué directrices continuará tomando el presidente, pero a mí lo que me queda como reflexión es la urgente necesidad a nivel internacional que a través de esta conferencia de las Naciones Unidas, que abarca todo lo relacionado al tráfico de drogas, pero también al crimen organizado, que convoque a nivel mundial para que haya una conferencia, así como está la conferencia de la COP, del cambio climático y otro tipo de conferencias, para poder abordar de manera multidimensional, multifactorial y con el rol de múltiples actores para hacer frente a este nuevo cáncer que está haciendo una metástasis a las sociedades y también a las clases políticas. Este año es un año electoral para México, pero también para El Salvador, Venezuela, y también habrá comicios municipales en Brasil y en Chile. Y cada vez hay mayor amenaza de que en realidad quienes tienen el control de estos procesos electorales es el crimen organizado, como también lo tiene en el tema de la migración. Y entonces cuando empezamos a voltear a ver, hay tan diversidad de negocios que tiene el crimen organizado, que entonces ha permeado en tantos niveles, pero también en múltiples ámbitos y arenas, que es por eso que urge una conferencia internacional para que se pueda abordar y sobre todo proponer posibles estrategias, porque si no, imagínate dónde vamos a ir a parar, Juan Carlos, con esta coyuntura que estamos viviendo llena de conflictos y de crisis globales, que este año 2024 seguramente será un año mucho más sangriento y más convulso que el anterior. Sí, acá en México, Vanessa, tenemos nuestros propios dramas y las tragedias provocadas por el crimen organizado. Hemos visto cómo han ocurrido eventos en donde población civil que no tiene nada que ver con los grupos de la delincuencia mueren como efecto colateral, dice la autoridad. Hemos visto las masacres, hemos visto esta situación en el estado de Michoacán, en donde con el uso de tecnología, con drones, aparentemente grupos del crimen organizado atacan a sus rivales. Hemos visto lo de Culiacán, en fin, pero en México todavía, y ojalá no pase, puede haber un efecto contagio hacia México de lo que hicieron en Ecuador estos grupos criminales. Es decir, pensar en que pudieran los grupos criminales atacar la población civil, ir a una televisora, ir a una universidad. Es decir, ¿qué tan riesgoso es que agarren ideas acá en México de lo que está pasando en Ecuador? Sí, Juan Carlos, como lo mencionabas, no hemos llegado a eso, pero hemos tenido también otros sucesos importantes, ¿no? Tomas de carreteras, ¿no? El derecho de piso, bueno, escenas dramáticas, como lo mencionabas hace un momento, como las de Culiacán, esta forma de diversificar el negocio con la migración, con la trata de personas, armas, etcétera. Y en México creo que nos ha faltado visualizar, aunque Estados Unidos nos lo pone
con letras rojas y con luces todos los días, el grave tema que es el fentanilo. El fentanilo no es solo el problema de que lo mandemos a Estados Unidos, el problema es que Estados Unidos sí no quiere el fentanilo, quiere marihuana, quiere cocaína, o sea, quiere otras drogas y las que él quiere y en las cantidades que él quiere. Pero el fentanilo que le está matando a la población económicamente activa, ¿no? Que saca a la gente de la cadena productiva de manera muy rápida, o sea, que realmente afecta directamente a la sociedad, no lo quiere. Y entonces este patrullaje y esta persecución que se está haciendo del fentanilo hace que los cárteles mexicanos estén buscando otras rutas, ¿no? Otros puertos, otras formas de recibir precursores y de distribuir la droga. ¿Qué van a hacer con ese exceso de inventario cuando Estados Unidos logre controlar el fentanilo? ¿Dónde se va a quedar? ¿En México? ¿En América Latina? Porque como cada día es más complejo mover el efectivo, bueno, pues ahora se paga con mercancía, ¿no? Con la misma droga y eso también ha incentivado los conflictos de consumo al interior de los países. Entonces, creo que México tiene un drama diferente incluso, el mismo, más este tema del fentanilo encima que no ha querido todavía ver y seguimos en estas discusiones ridículas y estériles de cuánto marihuana se puede traer para consumo. No, no, es que esa discusión ya está superada, ¿no? Yo creo que la marihuana hoy por hoy no es ningún problema ya, ¿no? La han tenido sembrada hasta en periférico, ¿no? En Ciudad de México es una cosa terrible, ¿no? O sea, la marihuana hay que pensarla como un sistema de negocio cuando tenemos a Canadá que no tiene más que el 60% de la demanda cubierta y la cubre en Afganistán. No, veámoslo como negocio y pongamos atención en estas drogas tan complicadas, estas drogas duras como la heroína, la cocaína, el fentanilo, que es donde está el negocio, que es donde están las muertes y hay que tener un sistema de inteligencia, no solamente nacional, porque el nacional ya vimos que no sirve, ¿no? O sea, Estados Unidos cada que quiere hacer una detención no sabe a quién decirle en México para que no se filtre, para que no les avisen y en las pocas instituciones que confía hasta hoy es en la Marina y entre comillas, ¿no? Entonces, es necesario que en todos estos países haya cooperación internacional, como dice Aribel, ¿no? Que haya un sistema de inteligencia, pero con observadores y con participación internacional que ayuden a ir desmenuzando la información y a desmantelar el negocio desde el dinero y no estar todavía pensando que si se despenaliza o no la marihuana, que si el consumo. No, no, esa discusión está superada. Urge una reforma policial, Juan Carlos, también. Estamos viendo cómo están superadas las policías, esos malos salarios, ese mal equipamiento, esa mala capacitación, los manda a las filas del narco y también a las Fuerzas Armadas que no sé quién vendió, que eran impolutas y que por eso había que mandarlas. No, eran impolutas porque estaban en los cuarteles, pero si tú las sacas igual, con malos salarios, mal capacitadas, mal armadas, a luchar contra el narco, pues son seducidos por las mismas cosas que fueron las policías. Así que creo que sí falta una estrategia internacional, una estrategia nacional y ver las cosas con seriedad y no con perspectiva electoral. Vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Ana Vanessa Cárdenas, Aribel Contreras Suárez, en Mega Noticias, sobre Ecuador. Continuamos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A Debate con Juan Carlos Zúñiga. La Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra atenta a la delicada situación que se desarrolla en Ecuador. La canciller Alicia Bárcena resaltó que está en contacto permanente con la Embajada Mexicana en Quito para atender a los connacionales que requieran asistencia y o protección. Hace unos momentos la embajadora en Ecuador, Raquel Cerur, dio algunas recomendaciones para los connacionales en la zona ante lo que calificó como una delicada situación de seguridad en dicho país. A todas las personas mexicanas en Ecuador, rogamos tomar nota de las siguientes recomendaciones. 1. Mantener la calma en todo momento. 2. Atender las indicaciones de las autoridades ecuatorianas. 3. Procurar mantenerse en casa u hoteles y evitar salidas o traslados que no sean esenciales. 4. Mantenerse al tanto de las redes sociales de la Embajada de México en Ecuador y en caso de emergencia ponerse en contacto con la Embajada al teléfono más 593 99 49 40153. Bueno, le repito el número de la Embajada de México en Ecuador, 593 más 593 99 99 49 40 153. Le repito, más 593 994 94 40 153 es el teléfono de la Embajada Mexicana en Quito, la Embajada Mexicana en Ecuador. Ya en la recta final de este espacio, la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, la doctora Ana Vanessa Cárdenas, analista internacional de la Universidad Finis Terre. Doctora Aribel, Noboa no se andó por las ramas, declaró a estos grupos criminales como terroristas, declaró estado de excepción, metió al ejército a las calles, sacó al ejército de los cuarteles para combatir a estos criminales, no sacó a la policía, sacó al ejército, pero a manera de conclusión, ¿hay riesgo en materia de derechos humanos? Ahorita nos citaba el caso Bukele, que cada vez más sudamericanos podrán estar de acuerdo con las estrategias de Bukele, pero tiene una alta implicación en materia de derechos humanos. ¿Habrá implicaciones en ese sentido? En un minuto, por favor, doctora. Mira, Juan Carlos, sin duda el tema de los derechos humanos va a ser un gran debate internacional. De hecho, el tema de que haya declarado un conflicto armado interno, pues está cobijado por el derecho humanitario internacional, donde Amnistía Internacional, Human Rights Watch y también el Comité Internacional de la Cruz Roja estarán observando esto, pero no debemos de perder de vista que Ecuador es miembro del Estatuto de Roma, es decir, forma parte de la Corte Penal Internacional y más adelante, en un largo plazo, yo veo que inclusive esto se podrá llevar a la Corte Penal Internacional para analizar los crímenes de guerra realizados por las organizaciones terroristas. ¿Por qué? ¿Por qué no digo de los militares? Porque ellos ayer recibieron la amnistía por parte del Ejecutivo. Entonces, ese será el blindaje con el cual ellos no podrán ser juzgados y pues finalmente espero que este tema logre despresurizarse, pero lo dudo mucho y será un año muy complicado para Noboa a la luz de lo que está sucediendo al interior de Ecuador. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Aribel. Vanessa, la misma pregunta. ¿Hay un riesgo en materia de derechos humanos en Ecuador? Sí, desde luego, ya desde el momento en que se declara este estado de excepción, se declara un conflicto armado interno, o sea, guerra, ¿no? Y se da esta amnistía para poder llevar a cabo acciones incluso contra sospechosos de estos grupos terroristas. Bueno, pues se sabe que eso implica muchas veces en no llevar el debido proceso, el Estado de Derecho en las detenciones y en el trato a este tipo de
miembros de los grupos delincuenciales, y creo que eso es algo donde yo quisiera poner muchísima atención cuando se habla de Bukele, dicen todos que hagan esto. Creo que ya hemos llegado ya a la mediocridad de preferir violaciones a los derechos humanos por seguridad, y no debe de ser así. O sea, creo que no, una cosa no es excluyente de la otra. La seguridad no es excluyente de los derechos humanos, no es excluyente de la democracia. No hay que caer en un régimen autoritarista para tener buenas estrategias de seguridad para combatir al crimen organizado, y no debemos dejarnos de llevar por estos discursos populistas y por estas acciones que tarde o temprano se van a lamentar, porque sí, en un primer momento son delincuentes, después son periodistas, después son opositores políticos y después puede ser cualquier ciudadano, Juan Carlos. Gracias, Vanessa Cárdenas, analista internacional de la Universidad Finisterre, doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales por la Universidad Iberoamericana. Gracias, estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones. Gracias y muy buenas tardes. Un gusto, hasta luego. Bueno. Hasta pronto. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias a Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5 de la tarde con 10 minutos. Gracias, hasta mañana. Aguascalientes, 22 grados y cielo parcialmente soleado. Las playas de Cancún, 25 grados y cielo mayormente soleado. Ciudad de México y Ciudad Obregón, con 24 grados, cielo soleado. Chihuahua y Colima, cielo soleado con máxima de 21 y 25 grados. Culiacán, con 25 grados y cielo soleado. Guadalajara, 24 grados con cielo soleado. En Guasave y Guanajuato, 22 y 21 grados con cielo parcialmente soleado. El puerto de Guaymas, con 19 grados, cielo soleado. Hermosillo y las playas de Ixtapa, cielo soleado con 21 y 28 grados. La Paz, cielo soleado, temperatura de 21 grados. León, 23 grados y cielo mayormente soleado. Para Los Cabos y Los Mochis, 21 y 22 grados con cielo soleado. Este es el pronóstico del tiempo. Para más información visita nuestro portal meganoticias.mx. Descubre México. Un paraíso para los viajeros que buscan un pueblo colorido con maravillosos atardeceres. Bienvenidos a San Miguel de Allende. Esta pequeña capital es del estado mexicano de Guanajuato, que en 2002 fue declarada Pueblo Mágico. Por eso no te puedes perder la belleza de la parroquia de San Miguel de Arcángel, inspirado en obras góticas europeas, donde quedarás impresionado tanto por su arquitectura labrada en cantera como su interior lleno de pinturas históricas. No puedes dejar de ir al mercado de artesanías, sitio donde podrás ver y adquirir trabajos de los artesanos de la región, como esculturas, piezas de vidrio, textiles y una variedad de objetos de latón. Descubre San Miguel de Allende desde una diferente perspectiva y déjate sorprender de esta pequeña pero gran ciudad llena de historia.